Estudió bien leyes desde niño, el niño solo defiende la inocencia de su padre. Hola a todos, disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. Marcos, el padre de Diego, solía ser el orgullo de toda la comunidad. Era un abogado honesto, un esposo admirable y un padre lleno de cariño. Cada noche, Diego se sentaba en el estudio de su padre, fascinado por las historias sobre leyes, juicios, y también por aquellos pensamientos profundos que Marcos solo se atrevía a expresar cuando el anochecer caía lentamente. «Papá, ¿qué es la ley?», le preguntó Diego en una ocasión, cuando apenas comenzaba a hablar. «Es el modo de proteger a los débiles frente a los poderosos que abusan de su poder», respondió Marcos, acariciándole la cabeza. «Y es la única espada que tienen los que luchan por lo justo». Pero todo ese mundo se vino abajo una mañana cubierta por la niebla. Los golpes fuertes en la puerta despertaron de golpe a Diego. Su madre, Clara, salió en pijama a ver quién era. 4 hombres vestidos con trajes oscuros entraron con la fuerza de un huracán. ¿El señor Marcos Herrera?, preguntó uno de ellos, con una voz tan cortante como un filo. «Sí, soy yo», contestó Marcos mientras se ajustaba la corbata. «Queda detenido por corrupción, fraude financiero y aceptación de sobornos del Banco Salinas durante los últimos 5 años». Clara gritó. Diego bajó corriendo las escaleras, con el cuerpo temblando al ver a su padre con las manos esposadas. «No, están equivocados. Mi papá no ha hecho nada malo». Uno de los agentes lo miró con una expresión tan fría como el hielo. «Eso lo determinará la ley, mocoso». Diego corrió a abrazar con fuerza las piernas de su padre. «Papá, diles que tú no hiciste nada malo». Marcos se agachó y con delicadeza le retiró las manos. «Diego, escúchame, tienes que ser valiente. Todo va a salir bien. Tú dijiste que no hay que mentir. ¿Y ahora me dices que todo va a estar bien?». Marcos se detuvo, miró profundamente a los ojos de su hijo, como si quisiera grabar esa imagen en su corazón para siempre. «No estoy mintiendo, soy inocente, tienes que creer en mí». Diego asintió, con los ojos llenos de lágrimas. En la casa silenciosa tras el arresto de Marcos, el aire era pesado como el plomo. Clara casi no hablaba, solo se sentaba frente al televisor y lloraba. Diego no entendía completamente palabras como lavado de dinero, transferencias encubiertas, golpe bancario, pero sabía una cosa: su padre no era una mala persona. Diego, una voz suave sonó detrás de él. Era Lucía, su prima lejana, que solía visitar a su madre. Tenía unos 19 años, el cabello negro y largo, y siempre llevaba una boina roja. Lucía tenía una mirada aguda y una sonrisa cálida, muy diferente de la gente extraña que frecuentaba la casa desde el arresto de Marcos. «¿Estás bien?», preguntó Lucía, sentándose a su lado. Diego no respondió. Estaba viendo un video antiguo en el que su padre daba una clase sobre justicia a unos estudiantes. «Yo sé que mi papá no hizo nada malo», dijo Diego en voz baja. «Entonces, demuéstralo», dijo Lucía, con los ojos brillando. «Ni siquiera los adultos tienen el valor de hacerlo. Pero yo solo soy un niño. La justicia no tiene edad, Diego». Una semana después, Diego y su madre visitaron a Marcos en el centro de detención. La policía los llevó a una sala con un vidrio divisor. Solo podían hablar por teléfono. Diego miró a su padre a través del cristal, sintiendo que el mundo estaba dividido en 2 mitades. De un lado su padre, del otro él. «Papá, te extraño», dijo Diego, apoyando su mano en el vidrio. «Yo también te extraño. ¿Sigues estudiando leyes con los libros que te di?». Diego asintió. «Ya terminé el libro de Derecho Constitucional». Marcos sonrió, con un brillo de esperanza poco común en sus ojos. «¿De verdad eres inocente?», preguntó Diego, con la voz entrecortada. «Sí, alguien quiere echarme toda la culpa. Tal vez. Víctor». Diego ladeó la cabeza. «¿Víctor?». «Víctor Salinas, presidente del banco, un hombre con todo en sus manos: dinero, abogados, conexiones políticas. El año pasado me negué a defenderlo en un caso.
Juró que me haría pagar. Entonces, ¿por qué nadie ve eso? Porque no quieren verlo, y porque no tengo pruebas. Diego guardó silencio. Afuera, la lluvia caía con furia. Papá, voy a salvarte, dijo con determinación. Iré al tribunal y les diré la verdad. Marcos frunció el ceño. No, Diego, eres muy pequeño. No te pongas en peligro. No tengo miedo. Si la justicia es verdad, debe escuchar a todos, incluso a un niño. Esa noche, Diego revolvió los archivos viejos de su padre. Encontró una pequeña caja de madera, dentro de la cual había papeles, notas manuscritas, y una copia de una grabación con la inscripción, Reunión secreta de abril. Lucía, llamó a su prima por teléfono. Diego, llamas muy tarde. Encontré algo extraño entre los papeles de papá. Una grabación. ¿La escuchaste? No me atreví, pero creo que es importante. Lucía guardó silencio unos segundos y luego dijo: Nos vemos mañana en la Plaza del Sol. Llevaré un grabador profesional. No dejes que nadie sepa que tienes eso, ¿entendido? Lo prometo. Por la mañana, Diego fue al parque con su pequeña mochila. Lucía ya lo esperaba. ¿Crees que te estén siguiendo? Preguntó Lucía. No lo sé, pero ayer un hombre extraño me miró fijamente frente a mi casa. Lucía se tensó. Vámonos. No debemos quedarnos aquí mucho tiempo. Se sentaron en una banca de madera. Diego le dio la grabación a Lucía. Ella la conectó a sus audífonos, cerró los ojos y la puso en marcha. Silencio. De repente, abrió los ojos como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Dios mío, ¿esto es la voz de Víctor? Preguntó Diego, con voz temblorosa. Lucía asintió. Habla sobre eliminar a Marcos y detallar todo el montaje. Diego, esto es una prueba. Si presentas esto en el tribunal, ¿mi papá quedará libre? Lucía no dijo nada, pero en su mirada, Diego ya tenía la respuesta. Voy a entregar esta grabación al tribunal, dijo Diego con firmeza. Lucía lo miró con una mezcla de asombro y preocupación. Diego, tienes 6 años. Los adultos no te van a creer, especialmente en un juicio como este. Pero la justicia no tiene edad, repitió Diego sus propias palabras. Lucía soltó una leve risa, amarga. Sí, eso dije yo. Pero la vida no es tan simple como en los libros. ¿Sabes contra quién estás luchando? Víctor Salinas es un tiburón de verdad. No solo tiene poder, también tiene gente detrás del sistema. Yo solo sé una cosa. Mi papá es inocente. Y si yo no digo la verdad, nadie lo hará. Lucía suspiró, pero sus ojos reflejaban admiración. ¿Quieres que te acompañe? Diego negó con la cabeza. No, tengo que hacerlo solo. 2 días después, el tribunal de la ciudad abrió una audiencia preliminar para el caso de Marcos Herrera. La parte demandante, representada directamente por Víctor como delegado del Banco Salinas, estaba bien preparada. Él apareció en un reluciente traje gris, acompañado por 2 abogados personales y un grupo de asistentes. El acusado, Marcos, fue llevado esposado con su uniforme naranja de prisionero. No dijo nada, solo miraba al suelo, con una mirada cansada y vacía. Diego estaba sentado en las filas traseras, rodeado de adultos. Era diminuto, con su camisa blanca y la corbata roja que Marcos le había regalado en su 6º cumpleaños. Una voz sonó desde el estrado. El juicio comenzará en 5 minutos. Por favor, todos tomen asiento. Diego se dirigió a un funcionario del tribunal. Señor, ¿puedo pedir la palabra? El hombre lo miró, sorprendido. ¿Quién eres tú? Soy el hijo del acusado, Marcos Herrera. Tengo una prueba importante que presentar. ¿Estás bromeando? Frunció el ceño. Esto es un tribunal, no un juego. No es una broma. Tengo una evidencia que puede cambiar el resultado del juicio. Una mujer de cabello corto que escuchó desde atrás se acercó. ¿Qué pasa? Este niño quiere hablar ante el tribunal, dijo el hombre. La mujer miró a Diego y ladeó la cabeza. ¿Tienes un tutor contigo? Diego negó. No, pero la ley no prohíbe que un niño declare, ¿cierto? La mujer se quedó un momento en silencio.
¿Dónde aprendiste eso? De mi papá, y de los libros de mi papá también. Ella esbozó una sonrisa irónica. Bien, veremos si el tribunal te permite hablar. Pero no esperes demasiado. 15 minutos después, la tensión en la sala era más densa que nunca. El juez presidente, Salvador Mendoza, un hombre de origen español conocido por su severidad, golpeó su mazo contra la mesa. Antes de continuar con la audiencia, el tribunal ha recibido una solicitud especial, dijo el juez, con una voz grave pero cortante como una navaja. El hijo del acusado, el niño Diego Herrera, ha pedido intervenir como proveedor de información. Según el artículo 162 sobre derechos ciudadanos, aunque aún no sea mayor de edad, si posee pruebas relacionadas con el caso, el tribunal puede considerar permitir su participación. Un murmullo recorrió la sala. Víctor arqueó una ceja y luego soltó una risa burlona. ¿Un niño? ¿Esto es una broma legal? El juez Salvador lo fulminó con la mirada. Señor Salinas, guarde silencio. Se invitó a Diego a subir al estrado de los testigos. Caminó despacio, pero con paso firme. Todas las miradas se posaron en él, un niño frente a abogados, jueces, periodistas y funcionarios. Me llamo Diego Herrera. Tengo 6 años, comenzó, con voz clara. El juez asintió. ¿Qué deseas exponer? Tengo una grabación. En ella se escucha al señor Víctor Salinas hablando sobre cómo montaron el caso para culpar a mi papá. Víctor se puso de pie de golpe. Protesto. Esto es una calumnia. El juez golpeó con el mazo. Siéntese. Diego sacó un pequeño USB de su bolsillo y se lo entregó a un funcionario del tribunal. Solicito que se reproduzca esta grabación. El juez hizo una señal al técnico. Momentos después, la voz sonó por los altavoces. Grave, fría, calculadora. Que Marcos cargue con todo. Es demasiado íntegro para resistirse. A cambio, los accionistas estarán tranquilos. Que la prensa muerda el anzuelo. Ellos lo sentenciarán por nosotros. El silencio se apoderó de la sala. El ambiente se congeló. El juez frunció el ceño. ¿Esa es realmente la voz del señor Salinas? Uno de los abogados de la parte demandante se quedó rígido. Nosotros, aún no podemos verificarlo. Víctor golpeó la mesa. Yo nunca dije eso. Eso es un montaje. Diego se volvió hacia él. Si es un montaje, ¿se atreve a someterlo a una pericia de audio? Víctor guardó silencio. Al salir de la audiencia, Diego sintió que cargaba el mundo entero sobre sus hombros. Su madre, Clara, lo esperaba afuera, aún con el rostro conmocionado. ¿Tú realmente hiciste eso? Balbuceó. Diego asintió. No podía quedarme quieto. Papá no tiene a nadie más. Clara lo abrazó con fuerza, llorando desconsoladamente. Perdóname, me rendí demasiado pronto. Lucía se acercó y le puso una mano en el hombro. Eres un guerrero, pequeño. No, solo hice lo correcto, respondió Diego, con la mirada cansada pero llena de determinación. Al día siguiente, Víctor convocó una rueda de prensa urgente. Sonrió con desdén frente a los periodistas. ¿Una grabación de origen desconocido, presentada por un niño de 6 años? ¿Ese es el nuevo estilo de relaciones públicas? Dijo con desprecio. Soy un empresario honesto y demandaré a quien difame mi nombre. Un reportero levantó la mano. ¿Aceptaría una pericia independiente de la grabación? Víctor titubeó un segundo. Por supuesto, no tememos a la verdad. Pero sus ojos decían lo contrario. Diego regresó al viejo despacho de su padre. Se sentó en el escritorio, abrió una libreta tras otra, leyó cada nota. Un temor sutil lo invadía. ¿Sería suficiente la grabación para cambiarlo todo? ¿O sería solo una gota en el océano? Lucía entró al cuarto. ¿Estás bien? Creo que la gente aún no cree. Es cierto, pero ya empezaron a escuchar. ¿Crees que esa grabación sea lo bastante fuerte? Lucía miró por la ventana. ¿Tú qué crees? Diego quedó en silencio. Si no es suficiente, seguiré buscando. Esa noche, Diego revisó todos los archivos digitales en la vieja computadora de su padre.
Encontró un archivo con contraseña llamado 01. Intentó con su cumpleaños, la fecha de boda de sus padres, hasta el nombre de su gato. Nada funcionaba. Entonces recordó una frase de su padre. El único en quien más confío, eres tú. Diego escribió, Diego. Clic. El archivo se abrió. Dentro había decenas de correos, documentos, contratos con señales de alteración, y lo más importante, un video corto de una reunión secreta entre Víctor y un político, intercambiando un fajo de sobres. Lucía, tienes que ver esto, susurró Diego, con la mano temblorosa al poner la laptop sobre la mesa. Lucía se inclinó para ver la pantalla. El video era borroso, pero claro. Víctor Salinas estaba sentado en una sala elegante, frente a un hombre de mediana edad con traje negro. Sobre la mesa, un grueso fajo de sobres. ¿Estás seguro de que es él?, preguntó Lucía, sin apartar la vista de la pantalla. Sí, es el señor Rogelio Paredes, senador encargado de supervisión financiera, respondió Diego. Están intercambiando dinero. Escucha esta parte. Lucía subió el volumen. La voz de Víctor sonó clara, escalofriante. Empujen el caso contra Marcos Herrera. Es manejable. No se resistirá mucho. Necesito un chivo expiatorio para calmar a los accionistas. A cambio, usted tendrá presupuesto extra para el proyecto ferroviario. Ganamos todos. Lucía apretó los labios. Dios, esto es una prueba viviente. ¿Pero qué? Víctor hará lo que sea para eliminar esto. ¿Y si lo presentas ante el tribunal? No tengo miedo, dijo Diego, con los ojos firmes. Mi papá no merece ser sacrificado en su juego de poder. Al día siguiente, Diego pidió una audiencia privada con el juez Salvador Mendoza. Al principio, el juez se negó, pero tras recibir un extracto del video que Diego le envió en secreto, aceptó. En su oficina, el juez Mendoza se sentó tras su gran escritorio de madera, revisando los documentos que Diego le entregó. Niño, ¿sabes cuán peligroso es lo que tienes en las manos? Lo sé, pero nadie más que yo se atrevió a sacarlo a la luz. El juez suspiró. Fui compañero de estudios de tu padre. Él es un buen hombre. Entonces, por favor, permita que este video se muestre en el tribunal. No es tan simple. Necesito verificar su origen, hacer pruebas técnicas. Encontraré la manera. No quiero un juicio emocional, quiero un juicio justo. El juez Mendoza lo miró en silencio durante unos segundos, luego asintió. Tienes más valentía que muchos adultos que he conocido. Mientras tanto, Víctor recibió un informe de su mano derecha, un joven rubio llamado Esteban. Señor Salinas, hay rumores de que el niño Herrera tiene un video del encuentro con el senador Paredes. Víctor golpeó la mesa. Maldita sea, ¿cómo lo encontró? Probablemente en la computadora de Marcos. No pensamos que conservara una copia. Ese mocoso ya es demasiado peligroso. No podemos permitir que vuelva a aparecer en la sala. ¿Qué va a hacer? Víctor se reclinó en su silla, sonriendo con frialdad. Le recordaremos que la justicia es un juego de adultos. Esa tarde, cuando Diego salía de la escuela, un auto negro se detuvo junto a la acera. ¿Eres el niño Herrera?, preguntó un hombre desconocido que bajó del vehículo, con una gorra que le tapaba los ojos. ¿Quién es usted? No lo conozco. Diego retrocedió. Tu papá me pidió que viniera a buscarte. Es urgente. Eso no es cierto. Mi mamá siempre viene por mí. El hombre avanzó, intentando tomarlo del brazo, cuando una voz femenina sonó a sus espaldas. Ni se te ocurra tocar a mi sobrino. Lucía apareció, con una mirada afilada como navaja. El hombre se detuvo, luego regresó al auto, que desapareció como si nunca hubiera estado allí. Lucía se volvió hacia Diego, jadeando. ¿Estás bien? ¿Me estabas siguiendo? No puedo dejarte solo. No ahora. En una sala de reuniones secreta de Víctor, Esteban presentó un expediente. Aquí está el perfil de Lucía Fernández. Estudiante de último año de Derecho. Relacionada con actividades de derechos humanos. Podemos usar eso para desacreditarla. Víctor asintió. Bien,
Inicien una campaña de desprestigio. Y contraten al abogado Luis Rojas, él es bueno falsificando documentos. ¿Y el niño? Mientras menos se hable de él, mejor. Ningún periodista va a creer que un niño de 6 años entiende de leyes. La siguiente audiencia se llevó a cabo en un ambiente cargado. Los medios de comunicación comenzaron a atacar a Lucía, acusándola con titulares ridículos. Estudiante radical manipula a menor para juego político. Lucía Fernández, la titiritera del niño Herrera. Diego la miró cuando entró a la sala del tribunal, con la cabeza baja y los ojos cansados. ¿Estás bien?, susurró Diego. Estoy bien, ya estoy acostumbrada, mintió Lucía, forzando una sonrisa. El juez Mendoza los observó a ambos, con una mirada pesada. ¿La defensa tiene más pruebas que desee presentar? Diego se puso de pie, esta vez sin dudar. Tengo un video que muestra una conversación entre el señor Víctor y un político. La sala quedó en silencio. Víctor sonrió. ¿Prueba en video? ¿De un niño? Ya envié la copia original a una entidad de peritaje independiente. El resultado estará listo en 3 días. No podemos continuar un juicio basado en las palabras de un niño que ni siquiera escribe bien la ortografía, dijo Víctor, con una sonrisa torcida. ¿Tiene miedo de la verdad?, preguntó Diego, con una mirada más fría de lo habitual. Víctor guardó silencio. Nuevamente, la sala comenzó a murmurar. El juez Mendoza golpeó con el mazo. El tribunal se suspende durante 3 días en espera del resultado de verificación del video. Esa noche, Diego se acurrucó junto al escritorio, escuchando la grabación de Víctor una y otra vez. Se preguntaba, si el mundo de los adultos es demasiado complicado para comprender la justicia, ¿acaso su esfuerzo sería en vano? Lucía entró, trayendo 2 vasos de leche caliente. Sé lo que estás pensando, dijo, sentándose junto a él. ¿Tienes miedo, verdad? Diego asintió. Miedo de que conviertan todo en una broma. Miedo de que olviden a mi papá. Miedo de no ser lo suficientemente grande. Lucía le puso la mano en el hombro. Yo también tuve miedo. Cuando tenía 8 años, arrestaron injustamente a mi papá. Pero guardé silencio, y lo perdí para siempre. Diego la miró. Yo no quiero que eso me pase. Tengo que hacer algo. Y ya lo estás haciendo. Lograste que el tribunal te escuche. Todo el país está hablando de ti. 3 días después, llegó el resultado del peritaje del video. El juez Mendoza lo leyó en voz alta. El video presentado por Diego Herrera es una grabación original, sin alteraciones, con metadatos válidos. La voz ha sido identificada con un 96% de coincidencia con la del señor Víctor Salinas. Víctor golpeó la mesa. Exijo la presencia de mi abogado. Esto es una conspiración política. Diego se acercó, por primera vez sin temor. Nadie lo obligó a decir esas cosas. Usted metió a mi papá en la cárcel para proteger sus intereses. El juez Mendoza golpeó el mazo. El tribunal abrirá una investigación independiente sobre la participación del señor Víctor Salinas. El juicio de Marcos Herrera queda suspendido para añadir nuevas pruebas. La sala estalló. Diego estaba en el centro de todas las miradas. Ya no sentía miedo. Sentía esperanza. Diego se sentó en una banca del patio del tribunal, con una vieja libreta de su padre entre las manos. Las letras azul oscuro, torcidas como arañazos de desesperación, le apretaban la garganta. No puedo permitir que mi hijo me vea fracasar, decía una nota breve escrita por Marcos. Lucía se sentó a su lado, tomando un sorbo de su café frío. ¿Quieres descansar unos días? Creo que estás sobrecargado. Diego negó con la cabeza. No estoy cansado, solo, intento unir todas las piezas. Lo entiendo, pero solo tienes 6 años, Diego. Y mi papá está en prisión. Si no lo hago yo, ¿quién lo hará? Lucía lo miró como a un adulto, luego asintió con suavidad. Está bien, ¿cuál es tu siguiente paso? Creo que ese video fue la primera pieza. Pero no es suficiente para derribar completamente a Víctor. Necesito pruebas adicionales, algo irrefutable. ¿Cómo qué? Una confesión.
Oh, una serie de transacciones financieras que lo involucren directamente. Esa noche, Diego y Lucía regresaron a la vieja casa, donde Marcos solía trabajar cada noche. En una esquina de la habitación, un gabinete de metal cerrado con código permanecía intacto. Papá solía decir que este gabinete solo se abría con dos fechas importantes, dijo Diego, colocando las manos sobre el teclado. ¿Sabes cuáles son?, preguntó Lucía. La fecha de la boda de mis padres, y el día que nací yo. Diego escribió los números, 15.042.010, la boda. Luego 22.072.016, su nacimiento. Clic. El gabinete se abrió. Dentro había un grueso expediente titulado S. Herrera vs Salinas Bank Transacciones Secretas. Con manos temblorosas, Diego sacó el primer documento. Aparecieron tablas de transferencias, contratos y notas manuscritas. Lucía, mira esto. Lucía ojeó con acento agudo rápidamente. Tienes razón. Aquí están las transferencias internas entre el Banco Salinas y una empresa fachada llamada Nueva Tierra S. A esa empresa nunca se ha declarado públicamente. Y está firmado con aprobación por Víctor Salinas, dijo Diego, señalando la firma. Lucía asintió. Si presentas esto en el tribunal. No, aún no, la interrumpió Diego. Si lo mostramos demasiado pronto, él tendrá tiempo para reaccionar. Quiero usarlo cuando crea que ya está a salvo. Lucía alzó una ceja. ¿Dónde aprendiste eso? De un juicio que papá me contó. Siempre guarda tu carta más fuerte para el último momento. Mientras tanto, en la oficina de Víctor, Esteban colocó sobre la mesa un fajo de fotografías. Aquí están todos los encuentros de Lucía con periodistas, abogados y el niño. Si lo necesitamos, podemos construir una historia de manipulación infantil y obstrucción judicial. Víctor sonrió con desprecio. Perfecto. Refuercen la campaña mediática. Y llamen al abogado Luis Rojas. Que prepare un expediente falso, que Lucía recibió dinero de un rival político. Esteban dudó. ¿Estás seguro? Acusar falsamente a un estudiante puede salirnos mal. Víctor golpeó la mesa. Solo necesitamos ganar una semana más. Una semana es suficiente para borrar todas las pruebas que tiene ese mocoso. Al día siguiente, en la portada del diario El Mundo, apareció un gran titular. Lucía Fernández Puentecito ingenuo o manipuladora peligrosa. Lucía leyó el artículo, apretando los labios. Dicen que soy el nexo entre Diego y fuerzas oscuras. Diego frunció el ceño. Eso es mentira. Tenemos que demandarlos. No es tan fácil, niño. Yo soy estudiante. Ellos tienen un equipo de abogados. Y más importante, están apelando a la emoción pública. ¿Vas a rendirte? Lucía guardó silencio por un momento, luego negó con la cabeza. No. Pero quiero que sepas que llegará un momento en que te ensuciarán tanto que ni tú te reconocerás. No necesito que todos me crean. Solo que la justicia lo haga. Esa tarde, Diego fue llamado nuevamente al tribunal para una declaración complementaria. En la sala, Víctor ya lo esperaba, junto al abogado Rojas, un hombre calvo de rostro helado. Solicitamos la suspensión de esta audiencia, dijo Rojas. Tenemos pruebas de que el menor testigo ha sido influenciado por un adulto para inventar esta historia. Diego subió al estrado. Nadie me obligó. Digo la verdad porque quiero hacerlo. Rojas soltó una risa sarcástica. ¿Desde qué edad estudias derecho? 6. ¿Entonces conoces el artículo 223? Sí, es el derecho a negarse a responder si la pregunta puede implicar autoincriminación. La sala murmuró. Rojas se quedó quieto un instante. Víctor observó a Diego con odio, pero también con un rastro de inquietud. Este niño ha sido entrenado, murmuró Rojas. El juez Mendoza frunció el ceño. Señor abogado, ¿está insinuando algo? No, su señoría. Rojas se echó hacia atrás. Solo queremos demostrar que la palabra de un niño no puede ser la prueba determinante. Diego respiró hondo. Luego dijo en voz alta. Si no se puede confiar en los niños, entonces no les enseñen a ser honestos.
Silencio absoluto en la sala. Esa noche, Diego y Lucía se sentaron en la pequeña cocina de ella. Una lámpara amarilla colgaba del techo, irradiando una luz suave, pero sus rostros estaban tensos. Creo que ya es hora de soltarlo todo, susurró Diego. Lucía asintió. ¿Estás listo para eso? Diego abrió su mochila y sacó el expediente que habían recuperado del gabinete. Aquí están todos los contratos falsos, las transferencias y los documentos internos entre Víctor y la empresa fantasma. Lucía asintió. Mañana por la mañana enviaremos una copia al juez Mendoza. Pero el original, hay que esconderlo muy bien. Llevaré esto conmigo. Nadie puede tocarlo, dijo Diego con firmeza. Al mismo tiempo, Víctor recibió una alerta. El juez Mendoza está revisando todo el expediente del caso. Podría abrir una investigación paralela. Víctor arrojó su copa de vino al suelo. No podemos permitir que lo haga. ¿Qué piensa hacer?, preguntó Esteban. Víctor miró fijamente una foto de Marcos en prisión. Tenemos que hacer que Marcos desaparezca antes de que sea declarado inocente. A la mañana siguiente, en la sala del tribunal, el ambiente era tan tenso que nadie se atrevía a respirar fuerte. Diego se sentaba entre los asistentes, con las manos aferradas al expediente que contenía las pruebas que él y Lucía habían conseguido con tanto esfuerzo. Todo estaba a un paso de romper las últimas defensas del villano. El juez Salvador Mendoza, sentado en el estrado, observaba la sala cargada de presión. Los equipos de abogados de ambas partes estaban listos, pero todas las miradas se concentraban en el pequeño Diego, el niño que había demostrado que la edad no determina quién puede luchar por la justicia. Continuamos con la audiencia. ¿La defensa desea añadir algo más?, preguntó el juez Mendoza, su voz impregnada de gravedad. Víctor Salinas, aunque siempre había sido un hombre firme, ya no irradiaba la misma confianza. Permanecía en silencio, el rostro sombrío. Aunque había presentado muchas objeciones, esta vez, una vez más, no podía detener las pruebas que Diego había traído. No tenemos nada más que añadir, su señoría, dijo Rojas, el abogado de Víctor, con evidente preocupación. Diego no dijo nada, simplemente se levantó con el expediente en la mano. Nuevamente, todos los ojos se fijaron en él. Sabía que estaba a punto de marcar un antes y un después. Sabía que si no era él, ¿quién se alzaría por la justicia? ¿Quién defendería los valores que su padre le había enseñado? Su señoría, deseo presentar nuevas pruebas, dijo Diego, con una voz firme aunque levemente temblorosa. No era un adulto, pero creía en la verdad. El juez Mendoza lo miró con seriedad. Puedes continuar. Adelante. El niño abrió el expediente y extrajo una copia de un contrato. Este es un contrato de transferencia de activos, firmado por el señor Víctor Salinas. Es la prueba de que transfirió en secreto activos del Banco Salinas para ocultar flujos financieros ilegales. Víctor lo miró con furia. Ese niño está mintiendo. Ese documento es falso. No le crean. Pero nadie dijo nada. Todos observaban el documento que Diego mostraba. El juez Mendoza golpeó con el mazo. Este tribunal no es lugar para disturbios. Le ruego al señor Salinas que guarde silencio. Lucía, sentada detrás, lo observaba con preocupación. Sabía que, aunque las pruebas eran reales, ¿qué pasaría si Víctor aún encontraba la forma de esconder la verdad? Las grandes influencias podían alcanzar cualquier lugar, incluso los tribunales. Días después, cuando los presentes en la corte empezaban a notar los cambios que las pruebas estaban generando, Víctor intentó nuevamente influir en el proceso. Su brazo de poder volvió a moverse. ¿Este niño fue entrenado por alguna fuerza externa al tribunal?, preguntó Rojas, insinuando la invalidez del testimonio de Diego. Pero Diego se mantuvo firme. Nadie me entrenó. Aprendí de mi papá. Él me enseñó a enfrentar la verdad. Me enseñó que la justicia no se vende. Una risa sarcástica de Víctor resonó en la sala, mientras decía con desprecio: No sabes lo que estás haciendo, Diego. Un niño no cambiará nada. Todo esto es una pérdida de tiempo.
La mirada de Diego era tan aguda como una cuchilla. No todos entienden la verdad, Víctor. Especialmente los que trabajan con alguien como tú. El juez Mendoza volvió a mirar los documentos, pasando la última página. Este tribunal ha recibido todas las pruebas de ambas partes. Sin embargo, no emitiremos un veredicto apresurado. La próxima audiencia se realizará dentro de 3 días. Revisaremos toda la información presentada. Todos se pusieron de pie, pero Víctor permaneció sentado, el rostro lleno de preocupación. Sabía que esta vez, la verdad ya no podría esconderse por mucho más tiempo. Pero no estaba dispuesto a dejar que un niño derrumbara todo lo que él había construido. Pasaron 3 días, y Diego no pudo dormir. Observaba los documentos frente a él, sintiendo una presión indescriptible. ¿Cambiaría algo en 3 días? ¿Sería suficiente para devolverle la libertad a su padre? Lucía entró al cuarto y vio su expresión concentrada y preocupada. No puedes seguir así, Diego, dijo ella, intentando aliviar la tensión. Ya hiciste mucho. No, tú no lo entiendes. Mi papá me necesita ahora. Tengo que hacer esto. Lucía se sentó a su lado y lo consoló. Ya lograste que todos te escucharan. Eso es enorme. Diego asintió, pero la angustia no se le quitaba. ¿Puedo hacer algo más? Lucía lo miró con profunda admiración. Ya hiciste suficiente. Estoy orgullosa de ti. Al día siguiente, la audiencia continuó. Esta vez, la atmósfera en la sala era más pesada que nunca. Todos sabían que ese era el momento decisivo, el que determinaría el destino de todos. El tribunal ya tenía pruebas suficientes, pero ¿podría un niño realmente enfrentarse a un poder tan grande como el de Víctor Salinas? Diego se paró frente al tribunal, con el expediente apretado entre las manos. Papá, te voy a traer de regreso, susurró. La audiencia de esa mañana comenzó en medio de un silencio cargado. Diego lo sintió desde el primer momento en que entró. Cada mirada, cada abogado de traje oscuro, cada movimiento estaba lleno de tensión por la inminente decisión. Lucía, sentada justo detrás de él, lo observaba con atención, y en silencio le recordó. Ya lograste mucho, no dejes que nada ni nadie te haga dudar. Diego permanecía quieto, las manos aferradas a sus documentos. Sentía que todo el peso del mundo recaía sobre los hombros de un niño de 6 años. ¿Qué debía hacer, si esas pruebas no eran suficientes? ¿Su padre sería libre alguna vez? El juez Mendoza permanecía impasible en su lugar. Era el único que parecía mantener la calma. Continuamos con la audiencia. La defensa puede intervenir, anunció el juez con voz serena, aunque la tensión se podía cortar con un cuchillo. Víctor Salinas, en representación del Banco Salinas, ya no mostraba su antigua seguridad. Ahora, sus ojos reflejaban una inquietud apenas disimulada. Esperaba, lanzando miradas furtivas a Diego, como anticipando el golpe final. Solicitamos la revisión de las pruebas presentadas por la parte demandante, dijo Rojas con tono despectivo. Este niño podría ser simplemente un títere manipulado. Usar la evidencia de un menor en esta sala es algo sin precedentes. El juez Mendoza no cambió de expresión. Solo juzgaremos con base en pruebas verificables. Señor Salinas, ¿desea añadir algo más al caso? Víctor miró brevemente a Diego, luego volvió su mirada vacía hacia el juez. Todo lo que hemos presentado está claro. No hay lugar para acusaciones sin fundamento provenientes de un niño. Diego se puso de pie. Cada paso que dio fue como escalar una montaña. Todos lo observaban. En sus ojos brillaba una determinación pura, sin rastro de miedo. Su señoría, deseo presentar una grabación que encontré, dijo Diego. Su voz aún temblaba, pero estaba llena de decisión. Esta grabación contiene una confesión del señor Víctor Salinas. La sala quedó completamente en silencio. Nadie se atrevía a moverse. Todos escuchaban. El juez Mendoza asintió e indicó al personal del tribunal que prepararan el audio. Todas las miradas se dirigieron a la pantalla mientras comenzaba la grabación. La voz de Víctor resonó, fría y calculadora. Si no lo hago, lo perderé todo.
Necesitamos aclarar este asunto de inmediato, y ese tal Marcos deberá asumir toda la culpa. No permitiré que esto arruine nuestros planes. Todos en la sala del tribunal comenzaron a murmurar. Nadie esperaba que esas palabras fueran en realidad la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo. Víctor se levantó, con el rostro enrojecido por la ira. Esto es inaceptable. Esa grabación es falsa. ¿Quién se atreve a decir que estoy involucrado en esto? Ya hemos verificado la autenticidad de la grabación, intervino el juez Mendoza. Es una prueba legítima. Víctor tragó saliva, sin poder decir nada más. Sus manos se cerraron con fuerza, intentando mantener la calma. Diego miró a su madre, y en sus ojos ya no quedaba el miedo de antes. Ya no era un niño sometido por amenazas. Tenía las pruebas en sus manos, y esta vez, nadie podría detener la verdad. 3 días después, tras una investigación de urgencia, los jueces, fiscales y abogados regresaron al tribunal para emitir una decisión. Todos los ojos se posaron una vez más en Diego. Pero esta vez, ya no había dudas. Había demostrado que podía enfrentarse a cualquier poder. Procederemos a realizar una nueva evaluación de las pruebas, dijo el juez Mendoza, mirando directamente a Víctor. Pero mientras tanto, ordeno que el señor Salinas enfrente cargos por corrupción y fraude. Víctor se quedó inmóvil por un instante, luego asintió, pero en su mirada aún brillaba una determinación. No se rendiría. El tribunal dictaminó. Víctor Salinas sería detenido provisionalmente para facilitar la investigación adicional. La sala estalló en aplausos. Nadie podía creer que un niño hubiera logrado hacer que un hombre tan poderoso como Víctor bajara la cabeza. Y poco después, Marcos Herrera fue liberado, recuperando su libertad tras largos meses de injusticia. Cuando Marcos cruzó la puerta del tribunal, Diego corrió a abrazarlo con fuerza. Padre e hijo permanecieron allí, envueltos en un cálido abrazo, como si el mundo se redujera a ellos dos. Las lágrimas fluían, pero ya no eran de tristeza. Eran de alegría, eran la victoria final de la justicia. Papá, lo logré. Te traje de vuelta, susurró Diego mientras las lágrimas le cubrían el rostro. Marcos le acarició suavemente la cabeza. No solo me trajiste de vuelta. Trajiste de vuelta la justicia. Estoy orgulloso de ti. Lucía, de pie junto a ellos, esbozó una leve sonrisa, pero no pudo ocultar la emoción en sus ojos. Lo lograste, Diego, dijo ella. Eres un héroe. Diego sonrió y luego miró hacia Víctor, quien estaba siendo escoltado por los agentes de policía. Esta vez, ya no tenía la misma confianza. Había recibido lo que merecía. Había perdido. Al día siguiente, cuando terminó el juicio, la familia Herrera, aunque reunida de nuevo, no pudo deshacerse de la tensión que sentían en su interior. Diego se sentó en la sala de la antigua casa, sujetando con fuerza una taza de té, con el corazón lleno de inquietud. Todo parecía haber terminado, pero ¿su padre realmente había sido completamente exonerado? ¿O el precio que debían pagar aún sería mucho más alto? Marcos, sentado frente a su hijo, tenía una mirada melancólica a pesar de que su sonrisa había vuelto. Diego, ya no tienes que preocuparte. Soy libre. Diego no respondió de inmediato, solo alzó la vista hacia su padre. No podía olvidar los días en que lo habían mantenido prisionero, humillado y atormentado en la oscuridad de una verdad encubierta. Había luchado no solo para salvarlo, sino para recuperar el honor de su familia. Pero, ¿sabes lo que nos espera, papá? Preguntó Diego con preocupación. Los que nos hicieron daño no se rendirán fácilmente. Marcos suspiró. Luchamos con todo lo que teníamos, Diego. La justicia puede tardar, pero al final siempre prevalece. Y los que obran mal, tarde o temprano pagarán. Las palabras de Marcos eran como un bálsamo, pero en lo profundo del corazón de Diego, no podía disipar ese sentimiento de inquietud. Una semana después, siguieron de cerca el desarrollo del caso de Víctor Salinas, cuando el tribunal decidió abrir una investigación independiente. Todos sabían que, aunque Víctor estuviera bajo arresto preventivo,
no se quedaría de brazos cruzados. Esa noche, Diego y Lucía se reunieron en la tranquila habitación de la familia Herrera. Estaban trazando un mapa con los planes de Víctor. Víctor no solo tiene dinero, también tiene contactos en las agencias de investigación y en el gobierno, dijo Lucía, mirando el mapa sobre la mesa. Podría hacer cualquier cosa para cambiar el resultado del juicio anterior. Pero nosotros tenemos pruebas. Y esta vez, no permitiré que gane, afirmó Diego con firmeza, sus ojos brillaban de determinación. ¿Ya estás preparado?, preguntó Lucía, con los ojos llenos de preocupación. Diego sacó de su mochila un CD y una memoria USB. Estas son nuevas pruebas que he encontrado. Necesitamos llevarlas al tribunal lo antes posible. Lucía revisó los documentos y grabaciones que Diego había preparado. Has hecho un gran trabajo, pero tenemos que actuar rápido. Si le damos tiempo, encontrará la manera de destruirnos. A la mañana siguiente, cuando se reanudó el juicio, el ambiente en la sala era más tenso que nunca. Víctor estaba sentado en su lugar, ya sin la confianza habitual. En su rostro se notaban el remordimiento y la ira. Todo comenzaba a salirse de su control. Su señoría, hoy solicitamos que no se tomen en cuenta las pruebas adicionales presentadas por la parte acusadora, dijo uno de los abogados de Víctor. Estas pruebas fueron entregadas fuera del tribunal sin la debida autorización. Por lo tanto, pedimos que no sean consideradas. El juez Mendoza miró a Diego con una expresión seria. ¿Tiene algo que presentar, joven? Diego se levantó, con los documentos en mano. Su señoría, deseo presentar nuevas pruebas que he descubierto durante mi investigación. Víctor se levantó apresuradamente para protestar. Ese niño no puede testificar. No puede tener ninguna prueba confiable. El juez Mendoza golpeó su mazo. Señor Salinas, le ruego que guarde silencio. Revisaremos las pruebas de la parte demandante. Diego subió al estrado y entregó los documentos al tribunal. Estos son copias de contratos y documentos financieros relacionados con transacciones ilícitas entre Víctor Salinas y varios funcionarios del gobierno. Víctor retrocedió, su rostro palideció. Eso no puede ser. Esos documentos son falsos. Hemos trabajado con expertos financieros y auditores independientes, continuó Diego. Estos documentos ya han sido verificados y se ha demostrado que son auténticos. El juez Mendoza revisó los documentos y asintió. La grabación también será incorporada al expediente del caso. Esta vez, nadie pudo detener la verdad. Mientras tanto, Víctor Salinas seguía sin rendirse. Intentó por todos los medios destruir las pruebas, manipular a funcionarios y echar la culpa a otros. No solo utilizó su dinero para sobornar, sino también su poder para amenazar a quienes se interponían en su camino. Señor Salinas, dijo el juez Mendoza, si continúa obstruyendo el proceso judicial, no dudaremos en emitir una orden de arresto por obstrucción a la justicia. Víctor apretó los dientes, pero no se atrevió a decir nada más. Sabía que esta vez, no había salida. Al día siguiente, cuando el tribunal emitió su veredicto final, Diego sintió que todo volvía poco a poco a su lugar. Los días oscuros para su familia habían terminado, y Víctor Salinas finalmente tendría que pagar por sus crímenes. Víctor Salinas es declarado culpable de corrupción, fraude y abuso de poder para obtener beneficios personales, declaró el juez Mendoza. Deberá rendir cuentas ante la ley, y las personas a las que perjudicó recibirán compensación. Toda la sala estalló en aplausos. Diego sintió que había ganado no solo por su padre, sino porque la justicia había triunfado. Al finalizar el juicio, Diego se quedó afuera, observando a la multitud celebrando con vítores y aplausos. Pero no se sentía alegre, ni satisfecho. Solo tenía un pensamiento en su corazón. Su padre había sido reivindicado. Eso era todo lo que necesitaba. Papá, lo logramos, dijo Diego, con los ojos brillantes. Marcos sonrió y puso una mano sobre el hombro de su hijo. No fuimos nosotros. Fuiste tú lo lograste. Eres un héroe, Diego.
Toda la familia Herrera permanecía unida, recibiendo un futuro más brillante, un futuro en el que ya no tendrían que vivir en la sombra de la injusticia. La sala del tribunal quedó en silencio, la tensión flotaba en el aire. Después de todos los meses de ardua lucha, Diego no podía creer que lo que estaba presenciando fuera real. El tribunal había emitido su decisión, pero sería lo suficientemente fuerte como para asegurar que la justicia triunfara de verdad. Víctor Salinas, el autor intelectual detrás de todo, estaba sentado allí, con un rostro que no podía ocultar la rabia y la desesperación. Nunca imaginó que un simple niño como Diego pudiera derrumbar todos sus planes, desmantelar por completo su elaborado y retorcido esquema. Pero ahora, Víctor sabía que no había escapatoria. Todo había salido a la luz. El veredicto final ha sido dictado. El señor Víctor Salinas deberá enfrentar todos los crímenes que ha cometido, declaró el juez Mendoza, con una voz firme, sin titubeos. Recibirá el castigo correspondiente por corrupción, fraude y abuso de poder. Los ojos de Diego se clavaron en Víctor, ya sin miedo ni preocupación. Sabía que, después de todo el dolor que su familia había soportado, finalmente la justicia se había manifestado. La venganza de Víctor ya no era una amenaza. Pero el dolor en el corazón de Diego aún no desaparecía. No sentía alegría, ni satisfacción como los demás. Solo sentía alivio de que su padre había sido reivindicado, y que la verdad por fin había salido a la luz. Marcos miró a su hijo, su rostro lleno de orgullo. Hijo, no puedo creer que hayas logrado todo esto. Realmente me salvaste. Diego solo asintió, sus ojos aún reflejaban preocupación. No puedo estar tranquilo, aún no ha terminado. Lucía, de pie cerca de ellos, tenía una mirada cargada de inquietud. Había sido testigo de la fortaleza y determinación de Diego, pero también sabía que, en una lucha contra poderes como los de Víctor, nada era seguro. Él no se rendiría fácilmente. ¿Sabes, Diego?, dijo Lucía, mirándolo con admiración. La gente puede pensar que eres solo un niño, pero tú has demostrado que, a veces, la verdadera fuerza nace de la fe y la determinación. Diego la miró, con los ojos firmes. Pero no podemos detenernos aquí. Él no nos dejará en paz. Unos días después, cuando todo parecía haberse calmado, Diego recibió una llamada telefónica. Al otro lado de la línea, una voz seca y tensa habló. Diego, soy Lucía. Tenemos que vernos de inmediato. Es una mala noticia. Diego sintió un escalofrío en el pecho. ¿Qué sucede, tía? Víctor no ha perdido las esperanzas. Está buscando la manera de destruir todo lo que hemos logrado. Y tiene un nuevo plan. ¿Qué quieres decir con eso? Lucía guardó silencio unos segundos antes de responder. Ha contratado más abogados y está preparando una estrategia de venganza brutal. No se detendrá solo porque el juicio terminó. Diego apretó los puños, con los ojos encendidos. Sabía que no se rendiría tan fácilmente. Pero esta vez, no dejaremos que gane. Tenemos que actuar de inmediato, Diego, continuó Lucía con tono urgente. Si le damos tiempo, perderemos todo. Esa misma tarde, Diego y Lucía se encontraron en una pequeña cafetería cerca del tribunal. Sentados uno frente al otro, sus miradas reflejaban decisión. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Diego. Lucía le entregó un grueso paquete de documentos. Esto es nueva información que he recopilado. Él aún tiene una red muy amplia, y está intentando destruir las pruebas. Pero podemos detenerlo. Ya no tengo miedo. Lo que le hizo a mi padre. Ahora es su turno de pagar. Lucía asintió. Exacto. No solo dañó a tu padre, Diego. Ha destruido la vida de muchas personas. Tenemos que hacerle entender que nadie puede escapar de sus pecados. Diego examinó los documentos con mirada decidida. Esta vez, no permitiremos que se libre del castigo. Después de esa reunión, Diego y Lucía decidieron actuar. Ya tenían suficientes pruebas e información para continuar. Pero nuevamente se enfrentaban a enemigos con mucho poder. Nada sería fácil. Diego sabía que, si no hacían nada,
todo lo que había logrado sería en vano. En los días siguientes, Víctor continuó buscando maneras de destruir sus vidas. Usó su poder para manipular a las autoridades, tratando de frenar el caso y silenciar a todos los implicados. Empezó amenazando a los testigos, incluso intentando contactar a personas clave en el juicio. Utilizaba el dinero para sobornar, y sus conexiones para intimidar. Pero esta vez, se enfrentaba a un rival que no esperaba. «No vas a salirte con la tuya, Víctor», dijo Diego al verlo en la siguiente audiencia. «Tendrás que pagar». El juez Mendoza no se dejó influenciar con facilidad. A pesar de que Víctor intentó todo tipo de artimañas y utilizó sus influencias para conseguir una condena más leve, esta vez el tribunal actuó con decisión. Se emitió una nueva orden de arresto contra Víctor Salinas, sumando cargos adicionales como manipulación del sistema judicial y amenazas contra testigos. Cuando las puertas del tribunal se cerraron una vez más, Víctor tuvo que enfrentar finalmente el castigo que había logrado evitar durante tanto tiempo. Ya no contaba con contactos que lo protegieran, ni con el dinero suficiente para torcer la situación a su favor. Solo quedaban sus delitos, que ahora debía afrontar. «Esto no puede estar pasándome», dijo Víctor, desesperado. «No pueden hacerme esto. No estamos haciendo otra cosa que cumplir con la ley», respondió el juez Mendoza, con absoluta firmeza en el rostro. Mientras Víctor era escoltado fuera de la sala, Diego sintió una brisa suave acariciar su rostro. Lo que experimentaba no era alegría, sino una profunda sensación de paz. Al fin, la justicia había prevalecido. Marcos, parado junto a su hijo, observó con orgullo el brillo en sus ojos. «Hijo, lo lograste. No solo me liberaste a mí, también ayudaste a muchos otros». «Solo hice lo que era correcto», respondió Diego, con la mirada fija en Víctor, ahora bajo custodia. «No podemos dejar que los malos ganen». Lucía, que estaba cerca, lo miró con dulzura y sonrió. «Eres nuestro héroe, Diego». La historia de Diego y la familia Herrera deja una enseñanza valiosa sobre el poder de la justicia, la determinación y la integridad. Aunque enfrentó adversarios poderosos y corruptos, Diego demostró que la edad no define la capacidad de luchar por la verdad. El mensaje es claro. Sin importar cuán duras sean las circunstancias, si confiamos en la justicia y actuamos con rectitud, al final saldremos victoriosos. Nada puede detener a quienes tienen el coraje y la persistencia de defender lo correcto. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.